Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El director de cine británico Alfred Hitchcock dijo que a cualquiera le gusta un buen crimen siempre y cuando no sea la víctima. El asesinato, la violencia mortal hacia otro ser humano, ha ocupado la imaginación de los hombres y las mujeres desde la antigüedad. Con la literatura inglesa y estadounidense como principales impulsoras, el relato criminal se ha expandido a través de fronteras y ha acaparado otros medios como el cine y la televisión. Conocer los motivos de un asesino, esperar la resolución de una condena, presenciar un homicidio y huir de la policía pueden considerarse móviles imperecederos. Hay un atractivo inexplicable en la miseria humana y en la vileza y en el mal, también en ver cómo sucumbe o cómo triunfa, o solamente cómo existe. Nuestro juicio de los personajes y situaciones nos implica desde luego en el crimen mismo. Quien escribe nos dice: aquí está el hombre y las pruebas en su contra, hagan lo que quieran. En este espacio hemos dedicado varias emisiones a la literatura policial, a las novelas hard-boiled, a las más aclamadas historias de crímenes y a sus autores más conspicuos. Agatha Christie, Conan Doyle, Dashiell Hammett, Patricia Highsmith o Truman Capote son clientes frecuentes de esta aventura. En esta ocasión volveremos a las historias escabrosas de muerte y asesinos, pero abriendo, por decir así, nuestro abanico para ofrecer relatos e historias no tan conocidas. Quédese aquí a descubrir los oscuros motivos de estos asesinos sin rostro. El escritor Henning Mankell dijo que lo repugnante puede resultar atractivo a veces, aterrador, amenazante, pero también tentador, como cuando nos acercamos a algo que huele mal, pero no podemos dejar de respirar el hedor. Les recuerdo, como todas las semanas, que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Un azar sencillo de la vida me puso frente al expediente, o una parte muy importante de él, de los crímenes de la Narvarte. Ahora los va a recordar usted. La búsqueda de la verdad siempre trae consigo a la noche. Al final, quien quiere desvelarlo todo oculta por su mayor parte lo que busca iluminar. Yo era casi virgen en materia de expedientes policíacos de nota roja, pero la vida me ha bautizado con estos folios azarosos, hojas, flores del mal. Las cosas horrendas que he leído refuerzan las suposiciones que algunos nos hicieron desde el principio: droga, crimen, destino y azar. En mi lectura no he encontrado ningún indicio ni nada que se le parezca de que el asesinato de Mil Virginia, Rubén Espinosa, Nadia Vera, Yesenia Quirós y Alejandra Negrete tenga que ver con una persecución de la prensa libre y sus actividades. Quienes sostengan lo contrario con los instrumentos exitosos de la militancia no podrán probar que los homicidios han sido ordenados por un perseguidor de la libertad de expresión. En cambio, mientras pasaba las páginas del expediente encontré algo más terrible: un teatro del destino en el que pocos y nadie se han detenido a pensar. Un joven trabajador del periodismo, un fotoperiodista, perdido en el laberinto de sus sueños, huye de Veracruz, diciéndose observado, perseguido. No puede ser solamente una mentira, eso sería demasiado fácil, y la fatalidad no admite cómodas mensualidades. El joven huye de Veracruz amenazado y jura a pie juntillas que quieren eliminarlo. Los amigos del joven asesinado aseguran que el fotoperiodista vivía en la Ciudad de México obsesionado con la amenaza. Apenas iluminaba la oscuridad de sus días el trago, la confidencia que a veces cura todos los males ante los ojos de los amigos. Así bebió Rubén unas copas con Nadia la madrugada del día en que 3 sicarios les quitarían la vida. En los crímenes de la Narvarte ha ocurrido algo que me perturba y me perturbó en aquel momento, y enseña además el poder de la fortuna, ese lugar que existe entre el destino y la oscuridad. La profecía cumplida, el negro azar de la vida. Así fue el crimen de la Narvarte. Pasemos a otra historia. En el libro El Aleph, Borges, aquí están los cuentos de Borges, un libro que nos acompaña muy a menudo en La Otra Aventura, Borges dejó una peculiar y memorable historia del crimen. El cuento lleva por título Emma Suns. El relato parte de una carta que recibe la protagonista Suns. En ella le avisan que su padre ha muerto por una sobredosis de barbitúricos, consecuencia de la tristeza que cargaba por haber sido falsamente acusado de desfalco por Aaron Lowenthal,
actual jefe de Emma. Llena de rabia, Emma decide vengar la muerte de su padre a través de un complejo plan. Emma espera a que todos los trabajadores se vayan a casa para visitar a Lowenthal en su oficina. Sin testigos alrededor, Emma dispara a Lowenthal, toma el teléfono y declara que ha matado al hombre porque él la citó para abusar de ella. Horas antes, Emma tuvo contacto sexual con un marinero. Borges menciona que aunque la historia era increíble, fue creída por todos ya que sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono, verdadero era el pudor, verdadero el odio, verdadero también el ultraje que Emma había padecido. Solo eran falsas las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios. Los cuentos de Borges no tienen pierde. El final del siglo XIX significó para las grandes ciudades de América Latina una transformación radical. La gente llegaba a las capitales desde el campo con el sueño del ascenso social, atraídos por los avances tecnológicos y con la promesa de una vida menos ardua que la rural. Lo cierto es que el fulgor de la modernidad urbana se manifestó como la ampliación de los barrios pobres y periféricos, los arrabales, el aumento de la acentuación del delito y el crimen. En México, los periódicos empezaron a dar cuenta de estos cambios. Sus páginas se llenaron de crónicas, de sucesos, y el relato policial comenzó a ser un gran atractivo para los lectores. No son conocidos Manuel Gutiérrez Nájera, Amado Nervo o Luis Pérez Verdía por su literatura criminal, pero estos tres escritores, tan prolíficos como eran, en efecto escribieron relatos policiales. En el periódico El Universal apareció el 1 de junio de 1890 el cuento Aquel era otro López, de Manuel Gutiérrez Nájera, un relato excepcional que se puede encontrar en sus obras completas y aquí en un libro y en un tomo que yo mismo preparé, una antología integral de la obra del Duque Job, en donde presenta a su personaje, López, en una descripción que recuerda al cuento célebre del escritor judío Bashevis Singer, Gimpel el Tonto. López era aturdido, aparejado, abría mucho los ojos para no ver nada y abría mucho la boca para oír, como si la boca fuera oreja. Siempre andaba pisando los algodones de las nubes y siempre distraído, divagando. Algunas noches se pasaba largas horas viendo el cielo y contando una a una las estrellas. El carácter atolondrado de López lo lleva a ser acusado de un crimen que no cometió y a cumplir una condena de 20 años de cárcel. Cuando el verdadero asesino confiesa años después, el tribunal no cambia la sentencia de López y da lugar a una amarga crítica que hace Manuel Gutiérrez Nájera y que devela también su pensamiento político. Cuando López lo supo, rabia insaciable se apoderó de su alma. ¿Cómo? Hay un sitio oscuro que se llama derecho, donde la verdad no es verdad. Hay un código asesino que asesina fría e impunemente al indefenso. Por salvar esa abstracción que llamáis justicia escrita, por sostener en pie esa maquinaria artificiosa de vuestros códigos penales, sacrificáis vuestra conciencia de hombres honrados y la vida de un inocente. Oh justicia, cuántos crímenes se cometen en tu nombre. El Duque Job da el peor de los desenlaces a su personaje. Al cumplir su condena, López sale a la calle y mata al primero que encuentra parecido a cualquiera de sus jueces y entonces lo fusila. Estas historias las puede encontrar usted en el libro Arriba las manos, Crónicas de Crímenes, publicado por Eterna Cadencia, y donde vienen textos de Cristina Alarcón, de Antonio Balabé, Manuel Barrés, Luis Pérez Verdía, que hemos citado, Luis Racing, Charles de Sussans, un libro notable sobre crímenes y asesinatos. Tolstoy escribió que las familias felices no tienen historia. En la década de los 70, cuando la violencia homicida no se había apoderado con tal impunidad de la vida diaria del país, había algunos crímenes que estrujaban a la sociedad mexicana entera. El viernes 6 de octubre de 1978, los diarios vespertinos de la Ciudad de México anunciaron un crimen atroz. Los Flores Muñoz fueron degollados a machetazos. Ese era el gran titular. Se podía leer así en la portada del Diario de México. Víctor Sánchez Baños y Alejandro Ábrego escribieron en el diario Ovaciones: horrible y en una forma por demás bestial fueron asesinados Gilberto Flores Muñoz y Asunción Izquierdo. A machetazos les desprendieron la cabeza del tronco.
La hipótesis de la policía apunta a que fueron más de 4 los involucrados en el asesinato sanguinario. En la escena del crimen quedó el arma homicida, un machete de 45 centímetros. Los hechos sucedieron en la casa del matrimonio, con dirección en Palmas, 1535, Lomas de Chapultepec. Los cuerpos de Gilberto Flores y Asunción Izquierdo fueron encontrados a las 8 a.m. por Alicia Flores, nieta del matrimonio. Alicia entró esa mañana en la habitación para despedirse de sus abuelos antes de ir a clases en la Universidad Iberoamericana. Otros 3 de los nietos durmieron en aquel domicilio esa noche: Gilberto, Patricia y Alfonso. Además de 5 personas del servicio. Según los reportes policíacos, nadie escuchó nada en el momento del homicidio. De acuerdo con las declaraciones del coronel Francisco Sagún Vaca, entonces jefe de la extinta División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, el asesinato fue perpetrado cuando todos en la casa dormían, entre las 2 y las 5 de la madrugada. Los primeros detenidos durante la investigación fueron los carpinteros Delfín Vargas Sánchez y Luis López Méndez, así como el chofer de la familia, León Sandoval. El caso da un giro inesperado la mañana del 12 de octubre, cuando Gilberto Flores Alavés, nieto de la pareja asesinada, fue trasladado al reclusorio Oriente. 2 días después, Flores Alavés se declaró culpable y declaró tener una enfermedad mental que lo llevó a matar a sus abuelos. El joven de 22 años fue condenado a 28 años de prisión. Gilberto Flores Muñoz era un político de 72 años que había aspirado a la presidencia de la República y dirigía la Comisión Nacional de la Industria Azucarera. Se pensaba que el asesinato habría sido un ajuste de cuentas. En distintos reportes periodísticos se interpretó el arma del homicidio como un símbolo de los trabajadores de la caña de azúcar. Asunción Izquierdo se dedicó durante gran parte de su vida, como la mayoría de las esposas de los políticos, a difundir programas sociales. En su tiempo libre escribía. En 1939 publicó Andreida, El tercer sexo, su primera novela. En 1941, cuando Flores Muñoz fue elegido como senador, Izquierdo tuvo que comenzar a escribir a escondidas, pues su marido no quería que ella siguiera ese camino. Es por ello que su trayectoria literaria es difícil de rastrear. Sus publicaciones fueron firmadas bajo nombres como Ava Sandoy, Pablo María Fonsalva y Ana Mairena. En 1985, el escritor Vicente Leñero publicó la novela sin ficción Asesinato, esta que tengo aquí publicada por Seix Barral, con un prólogo de Juan Villoro, El doble crimen de los Flores Muñoz. En su relato, Leñero recuperó de forma exhaustiva la información policíaca, judicial y periodística del caso. En 1991, el escritor decidió agregar un epílogo a la publicación. En aquel pasaje, Leñero cuenta que se encontró con Gilberto Flores Alavés, quien ya había sido puesto en libertad en 2 ocasiones. El joven que trataba de recuperar su vida y el experimentado escritor se encontraron de forma casual en un hospital y en un teatro. En su segundo encuentro, ambos acordaron una cita que nunca llegó a concretarse. En un prólogo escrito en el 2019 les decía yo, Juan Villoro escribió que Asesinato nos recuerda que nada es tan extraño como la realidad. Como una suerte de premonición, en el año de 1961, oiga usted esto, Asunción Izquierdo publicó la novela Los Extraordinarios, firmada por Ana Mairena. La novela estaba basada en el asesinato a puñaladas de la millonaria Mercedes Casola y su amante Gisilo Mazzine, ocurrido en la Ciudad de México en 1959. Esta novela cuenta la historia de Jacinto Rosales, originario de Aquismón, pueblo de la Huasteca Potosí, un joven pobre de ojos verdes con aspiraciones de pintor, que recién llegado a la capital decide robar y matar con un machete a Mercedes, su patrona en el taller mecánico. La novela de Izquierdo llegó a ser finalista en el premio Biblioteca Breve de Seix Barral, precisamente esta editorial. A pesar de las prohibiciones de su marido, Asunción Izquierdo logró publicar 2 libros de verso, 8 novelas y una farsa teatral que nunca fue representada. La realidad y la literatura. Y este libro extraordinario, Asesinato, de Vicente Leñero. Me encogió el alma que un hombre como Cuaresma no hubiera tenido ni un solo día de fama. Bien sabía yo que él nunca la había buscado. Siempre soñador, encerrado en su alcoholismo impertinente y en su razonamiento ya casi automatizado. Estas líneas
Las escribió Fernando Pessoa en el prefacio a las novelas de Adilio Fernández Cuaresma, conocido por sus heterónimos con los que jugaba a ser muchos y a no ser nadie. Pessoa no se privó del placer de escribir una novela policíaca y las novelas de su personaje están reunidas en este libro, Cuaresma, Descifrador. Hemos traído a esta sección el inicio de una de ellas, la desaparición del doctor Reis Gómez. Escuche usted este gran inicio. Uno de los casos más misteriosos, más asombrosos que sin duda han sucedido en Lisboa fue la desaparición del doctor Reis Gómez la noche de febrero de 1907 en la escalera del edificio número 34 de la Rua dos Franqueiros. Pocas veces una investigación policial se ha encontrado con un caso tan perturbadoramente similar a aquellos a los que suelen recurrir con prodigalidad los escritores imaginativos en sus populares novelas. Sucedió que ese día, después de que llamaran al doctor Reis Gómez para visitar a una enfermera en la cuarta planta de dicho edificio, el médico desapareció. Así es, desapareció sin dejar rastro. En algún lugar entre la verja de la entrada y el piso al que subía, sin que se oyera el sonido de puerta alguna entre el punto de partida y el que debió haber sido el de llegada, y sin que fuera posible averiguar hasta qué planta llegó y en cuál se interrumpió la subida. Este sucinto resumen parecerá demasiado absurdo para creer en lo ocurrido. Cuando el lector lo lea, quizá tenga la impresión de que tal absurdo procede inevitablemente de la concisión de lo expuesto y que una vez relatado con más detalle, bajo más o menos claridad, pero desde luego algo de claridad, el suceso será más fácil de comprender. Pero no es así. A partir de esta minuciosa narración que iniciaré en acto seguido, el lector llegará a la paradójica conclusión de que cuanto más sabe de este asombroso caso, menos sabe de él. La mesa de novedades. Mire usted, en esta emisión sobre letras rojas, nota roja, crímenes, asesinatos, podemos anunciar la aparición de la tercera parte de una trilogía que Javier Cercas, el gran escritor español, ha publicado en los últimos años. Este que va saliendo se llama El Castillo de Barba Azul, aparece bajo el sello de Tusquets y es parte de uno de los proyectos más ambiciosos de Cercas. Es una novela de crímenes, de asesinatos, de pasiones desaforadas. El Castillo de Barba Azul, Javier Cercas. Seix Barral, Ciri Húsbet, Los espejismos de la certeza, un conjunto de ensayos. La mente y el cuerpo, la conciencia y la inconsciencia, la filosofía, el lenguaje y el estudio de la neurología y las neurociencias. Un libro realmente notable de esta magnífica escritora que nació en Minnesota en 1955, Ciri Húsbet. A la mesa de novedades ha llegado también este libro de Julio Ramón Ribeiro, el gran escritor peruano. La tentación del fracaso, con un prólogo de Enrique Vilamatas. Se trata de un diario personal escrito entre 1950 y 1978. Llama la atención que desde tan joven, desde los 28 o 29 años, Julio Ramón Ribeiro fuera tan profundo, tan inspirado y tan claro en esta prosa que usted podrá leer en estos diarios. Es realmente un libro extraordinario, quizás entre lo mejor que ha aparecido en la temporada. De la mesa de novedades. El 16 de noviembre de 1980, en su departamento, el filósofo francés Louis Althusser estranguló a su esposa Hélène Riedman, con quien había compartido su vida durante más de 35 años. El episodio conmocionó entonces a la opinión pública parisina, que contemplaba atónita cómo uno de sus intelectuales más renombrados se convertía en un homicida.
En el libro El porvenir es largo, que se publicó de manera póstuma, Althusser escribió que aquel domingo a las 9 de la mañana, cansado por una noche impenetrable, se encontró a los pies de su cama en bata con Hélène tendida delante. Althusser recuerda estar dándole masajes en el cuello. Una sensación de dolor le recorrió los antebrazos. Por la inmovilidad de los ojos entendió que su esposa estaba muerta, que él la había ahorcado hasta la asfixia. Althusser se declaró culpable ante un juez. Sin embargo, fue absuelto del crimen debido a que se consideró que había actuado en un estado probado de confusión mental y delirio onírico. Althusser permaneció más de 3 años recluido en hospitales psiquiátricos. El cuello de Hélène, de acuerdo con los reportes forenses, no presentaba huellas de estrangulamiento. Tampoco había indicios de resistencia o forcejeo. Hélène, como el propio Althusser, había sido diagnosticada desde muchos años atrás con melancolía aguda. Amigos médicos de Althusser pensaban que el filósofo le había dado la muerte que ella deseaba. El asesinato de su esposa persiguió al escritor hasta sus últimos días. Hasta su muerte en 1990, Althusser nunca logró entender si su acto homicida fue cometido con premeditación, ni cuál había sido el último deseo de su compañera. El día 24 de octubre de 1789, el alcalde don Agustín Emparan dio parte al virrey don Juan Vicente Güemes Orcasitas y Aguayo, conde de Revillagigedo, que en la casa número 13 de la calle Cordobanes, un rico español comerciante y propietario llamado don Joaquín Dongo fue encontrado en el patio, nadando en su propia sangre. En el reconocimiento judicial se dio constancia de que, así como don Joaquín, las 11 personas que componían la familia habían sido asesinadas de la manera más cruel y violenta. El conde de Revillagigedo no durmió desde el momento en que tuvo noticia del crimen cometido. El primer detenido por lo ocurrido en la casa de la familia Dongo fue Felipe Aldama, acusado por un relojero de la calle de San Francisco. A los pocos días fueron llevados a prisión don José Joaquín Blanco y don Baltasar Quintero. Los 3 fueron ahorcados el 7 de noviembre de aquel año en un tablado que se colocó entre la puerta principal del palacio y la cárcel de la corte. Los machetes y varas que se usaron para cometer el crimen fueron quebrados por la mano del verdugo. En un relato titulado La familia Dongo, que forma parte del Libro Rojo, Manuel Paino escribió lo siguiente: el crimen cometido contra la familia de Joaquín Dongo, como se ve, fue perpetuado por 3 españoles de una condición y clase no común. En 80 años que van transcurridos no se ha vuelto a perpetrar en la capital otro atentado tan atroz de que sea víctima una familia entera. Esto da una idea del carácter de las gentes que habitan la capital, entre las que no podemos negar que haya algunas costumbres más bien depravadas, y demuestra también que la civilización, aunque lentamente, adelanta entre nosotros. El Libro Rojo, escrito por Paino y Vicente Rivapalacio, es un compilado de crónicas de algunos de los episodios funestos de la historia de México. Es un gran libro. Yo tengo esta edición publicada por la Ciudad de México, por la delegación de Tlalpan, pero también se consigue en el Fondo de Cultura Económica. Es un gran libro. Si se encuentra usted con él, no dude, lléveselo. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio ¿para qué? Para la felicidad de las frases célebres, esas que se dicen en las sobremesas o que se repiten una y otra vez. Escuche usted esta. Para justificar cualquier crimen, tienes que convertir a la víctima en tu enemigo. Choc Palahniuk. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo, eso es un libro.